Mi abuela sirvió el postre a las 8 de la noche con la sonrisa de alguien que ha terminado un trabajo bien hecho. Y yo estaba sentada en la mesa con el diario en el bolsillo y el nombre de mi padre en la última página, y 12 personas frente a mí que ya habían comido. Mis amigos, el 90% de ustedes no suscriptores, te pedimos que te suscribas para motivarnos a compartiendo más historias apasionantes. Me llamo Prue. Y voy a contarles todo desde el principio, porque si no lo hago desde el principio no van a entender cómo llegué a esa silla, en esa mesa, con esa elección que no era una elección sino una trampa con forma de pregunta. La caja de madera tenía 38 años. Lo sé porque mi abuela Nel me lo dijo cuando tenía 8. La primera vez que me dejó mirarla. Era rectangular, de cedro según ella, con las esquinas desgastadas de la manera que se desgastan las cosas que se han abierto y cerrado miles de veces. Adentro había tarjetas de recetas escritas a mano en letra apretada, algunas en tinta azul y otras en tinta negra y algunas en un marrón que en ese momento pensé que era simplemente tinta vieja. Esta caja tiene la historia de nuestra familia, me dijo Nel esa primera vez. Cada receta es una historia, aprendí a cocinar con esa caja. Cada Navidad, cada cumpleaños familiar, cada cena de acción de gracias que Nel organizaba con la precisión de un director de orquesta que conoce exactamente qué instrumento entra cuándo. Nel cocinaba, yo ayudaba y las mujeres de la familia que venían a ayudar en la cocina siempre terminaban hablando con esa intimidad específica que tiene la gente cuando las manos están ocupadas y la guardia baja. Lo que no noté hasta los 22 años era el patrón en las enfermedades. El tío Ray se enfermó 3 días después de la cena de Navidad de hace 4 años. Vómitos, dolor abdominal, hospitalización de 2 semanas. Los médicos dijeron intoxicación alimentaria, que era la explicación razonable y que nadie cuestionó porque Ray era el tipo de hombre que comía cualquier cosa en cualquier lugar y su sistema digestivo había sido declarado oficialmente impredecible por su médico de cabecera. Lo que no conecté en ese momento era que Ray era también el hombre que mi abuela había mencionado 2 semanas antes de esa cena en la cocina, mientras cortaba cebolla con la concentración que le dedicaba a las cosas que importaban. Ray le pegó a su mujer otra vez. Carla me llamó llorando. El primo Dean se hospitalizó después de la cena del cumpleaños de Nel hace 2 años. Similares síntomas. Similar duración. Similar explicación de los médicos. Dean era el hombre que Nel había mencionado 3 semanas antes. Dean robó el dinero del negocio de su hermano. Gail me lo confirmó, yo no conecté los puntos. O no quise conectarlos. Las dos cosas son posibles y una de ellas es más conveniente que la otra, pero la más conveniente no siempre es la verdadera. Los conecté el domingo pasado cuando Nel me pidió que buscara la tarjeta de la receta de tarta de manzana porque la suya estaba mezclada con las otras, y yo fui a la caja sin pensarlo y encontré, debajo de las tarjetas de recetas, un cuaderno delgado de tapa dura que no había visto nunca. Lo abrí porque soy el tipo de persona que abre las cosas que encuentra. Eso es un defecto de carácter que en ese momento se convirtió en el evento más importante de mi vida. La primera página decía, en la letra de Nel que conocía también, para las que vengan después. Para que sepan cómo se protege una familia cuando la ley no puede. Lo que seguía era lo más ordenado y lo más aterrador que había leído en mi vida. Y había leído bastante. Cada receta tenía 2 versiones. La versión del plato con los ingredientes reales y las instrucciones de preparación. Y debajo, en letra más pequeña, lo que Nel llamaba el ajuste, una sustancia específica, una dosis específica, un tiempo de acción específico, y el síntoma que produciría. No era veneno del tipo cinematográfico que mata en segundos. Era del tipo que produce enfermedad severa, hospitalización, daño orgánico progresivo si se repetía, y en al menos 2 de las recetas del cuaderno, muerte que parecía natural. Cerré el cuaderno. Lo volví a abrir. Lo cerré de nuevo. Ese proceso me llevó aproximadamente 4 minutos en los que el único sonido disponible era el de Nel en la cocina cantando algo que no podía identificar. La parte más horrible no era la existencia del cuaderno. Era lo metódico. Cada entrada tenía nombre de la persona, razón de la intervención, fecha de la cena, dosis administrada, resultado. Era un registro contable de 38 años de lo que Nel llamaba en la primera página corrección familiar, Kiorei, agresión doméstica repetida, advertencia primera, dosis baja. Resultado, hospitalización, comportamiento mejorado post-recuperación, primo Dean, robo a familiar, advertencia primera. Resultado, hospitalización, restitución del dinero robado, había 14 entradas. Ray y Dean eran las últimas 2. Antes había nombres que reconocía de historias familiares que ahora tenían otro color. Y nombres que no reconocía pero que correspondían a fechas anteriores a mi nacimiento, y entonces llegué a la última entrada, que no tenía resultado todavía porque no había ocurrido. La letra era más reciente. La tinta era más nueva. El nombre era mi padre, Carl, responsable de la muerte de Mara, mi hija. Accidente fabricado, 2014. Evidencia adjunta. Corrección, definitiva, Mara era mi madre.
Murió cuando yo tenía 12 años en un accidente de coche en una ruta que conocía desde siempre. Hielo en la calzada, pérdida de control, impacto lateral. Eso era lo que todo el mundo sabía. Eso era lo que los investigadores habían documentado. Eso era lo que Carl, mi padre, había repetido durante 10 años con el dolor genuino de alguien que había perdido a su esposa. Debajo del nombre de mi padre había un sobrepegado con cinta. Lo abrí con los dedos que no eran completamente estables en ese momento. Adentro había 4 fotos y un documento de una página. Las fotos eran del coche de mi madre después del accidente. Yo las había visto antes, en el proceso legal posterior. Lo que no había visto era la 4ª foto, que era un detalle de la dirección del coche que mostraba algo que los investigadores de ese entonces o no habían visto, o no habían querido ver. Una abrazadera aflojada de manera que no era consistente con el impacto sino con manipulación previa. El documento de una página era la declaración de un mecánico, firmada y notariada, que decía haber recibido el coche de Carl 2 días antes del accidente para lo que Carl describió como preparación para la inspección anual, y que el mecánico, 10 años después, declaraba que el estado en que devolvió el coche era diferente al estado en que lo había recibido, y que las modificaciones que encontró al examinarlo nuevamente después eran inconsistentes con lo que él había hecho. El mecánico se llamaba Lou. Lou había firmado esto hace 3 meses. Lo que significaba que en él llevaba al menos 3 meses sabiendo esto, construyendo esto, preparando esto, y esa noche había una cena familiar con 12 personas. Y Carl iba a venir. Volví a guardar el cuaderno exactamente donde lo había encontrado porque mi cerebro todavía estaba funcionando en el modo práctico que es el único que sirve cuando la realidad se reorganiza en tiempo real. Fui a la cocina, le estaba decorando la tarta de manzana con la concentración que le dedicaba a las cosas que importaban. Me miró cuando entré. ¿Encontraste la tarjeta?, dijo. No exactamente, ¿qué encontraste?, lo dije. El cuaderno. Nell siguió decorando la tarta durante 3 segundos antes de poner la espátula en la mesada y mirarme directamente. ¿Lo leíste?, dijo. Sí, ¿todo? Hasta la última entrada. Nell asintió como alguien que ha esperado esta conversación y que decidió hace tiempo cómo va a tenerla. Bien, dijo. Bien, bien que lo sepas. Ya era tiempo, abuela. Lo dije con la voz de alguien que no sabe cómo decir lo que tiene que decir. ¿Qué es eso lo que viste? Llevas 40 años, mi madre llevaba 40 antes de mí. Y su madre antes que ella. Nell se apoyó en la mesada con la calma de alguien que ha tenido esta conversación en su cabeza suficientes veces. Siempre hubo mujeres que necesitaban protección que nadie más les daba. Nosotras la dimos, poisonando gente, corrigiendo comportamientos. La mayoría sobrevivió, la mayoría. Nell no respondió a eso. El nombre de papá está en ese cuaderno, dije. Lo sé. ¿Y lo de mamá? También lo sé. ¿Cuánto tiempo sabes lo de mamá? Desde hace 3 años. Lou me lo contó cuando su conciencia ya no podía seguir cargando con eso. Una pausa. Lo que Carl hizo a Mara no tiene corrección de dosis bajas, Prue. La última entrada dice corrección definitiva. Sí, ¿qué significa definitiva en tu vocabulario? Nell me miró con la claridad de alguien que ha tomado una decisión y que no tiene intención de disimularla. Significa lo que significa, dijo. Abuela, hay 12 personas que van a cenar hoy. Papá está entre ellas. Lo sé. ¿Ya cocinaste todo? La tarta está terminando de decorarse. La tarta que está en la mesa, no. Nell hizo una pausa mínima. La de la mesa es para los demás. La de Carl tiene su propia porción. Lo procesé. Lo procesé durante el tiempo que tardó en ser real, que fue más del que esperaba porque el cerebro tiene una resistencia específica a ciertas verdades. ¿Separaste la porción de papá? Dije. Sí. ¿Cuándo? Mientras vos buscabas la tarjeta de receta. ¿Y los demás? Los demás comen tarta de manzana normal. La receta de la tarjeta que ibas a buscar. ¿Cómo sabe cuál es cuál? Yo sé cuál es cuál. ¿Y si hay un error? ¿Y si alguien toma la porción equivocada? Por primera vez en la conversación, algo en la cara de Nell cambió. No mucho. Pero algo, por eso te estoy diciendo todo esto. Dijo. Para que estés atenta, el sonido de la puerta principal fue el de la primera persona llegando a la cena. Eran las 6:30. Carl llegaba siempre a las 7. Tenía 30 minutos. No voy a dejar que hagas esto, dije. Ya está hecho, Prue. ¿Qué significa ya está hecho? Significa que la porción está separada y que esta noche Carl va a comer lo que Carl se merece desde hace 10 años, abuela. Si Carl hizo lo que ese documento dice, hay otras maneras. ¿Cuáles? ¿La policía que cerró el caso como accidente? ¿Los abogados que costarán más de lo que tenemos? ¿El sistema que no la defendió cuando estaba viva y no va a defenderla ahora que está muerta? Lou firmó una declaración. Eso es evidencia. Lou tiene 74 años y memoria inconsistente según su médico. ¿Un abogado de Carl destruiría eso en 10 minutos? Hay otras evidencias. ¿Cuáles? Las fotos, de un accidente de hace 10 años. Sin cadena de custodia. Sin el coche original que fue destruido hace 8. Nell me miró.
Viví 3 años buscando otra manera, Prue. Encontré esta, la puerta volvió a sonar. Voces familiares en la entrada. El tiempo se estaba comprimiendo de maneras que no controlaba, abuela. Me acerqué. Si haces esto, te meten presa, tengo 78 años, y 78 años en prisión es diferente a 28 años en prisión. Lo dijo sin drama. Con la matemática de alguien que ya calculó eso. Además, tienen que probar que fue intencional. Y tienen que probar que fue exactamente lo que pasó. Hay un cuaderno con 40 años de registros, que vos encontraste porque buscabas una tarjeta de recetas. Me miró. ¿Qué haces con ese cuaderno, Prue? Era la pregunta que había estado esperando desde que entré a la cocina. La pregunta que era en realidad la decisión que me estaba ofreciendo. No lo sé, dije honestamente, bien. Entonces guárdalo hasta que lo sepas. Si no hago nada esta noche, papá come lo que pusiste en su porción, sí, y mañana está en el hospital, o no llega a mañana. Lo dije directamente, querés matarlo, quiero que pague lo que hizo. Eso no es lo mismo, para mí sí. Las voces en la sala se multiplicaron. Alguien estaba poniendo música. El olor a comida llenaba la casa de la manera en que siempre llenaba la casa en las cenas de Nell, con esa familiaridad que ahora tenía otra capa encima. No puedo dejar que hagas esto, dije, ya lo hice, todavía no sirvió el postre, sirvo en 2 horas. En 2 horas puedo hacer muchas cosas. Nell me miró durante un momento con la cara de alguien que está evaluando algo. ¿Qué cosas? Dijo, decirle a papá que se vaya antes del postre, sin explicarle por qué con o sin explicación, y si te pregunta por qué me invento algo, y si no se va. Me aseguro de que no coma el postre, ¿cómo? No lo sé todavía. Pero algo, Nell me miró durante varios segundos que tenían la calidad de un examen. ¿Sabes lo que le hizo a tu madre? Dijo, sé lo que dice el documento, ¿lo crees? Lo pensé. Pensé en mi padre durante 10 años. En el dolor que había visto en él. En el hombre que había estado presente en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada momento importante de los últimos 10 años. Pensé también en mi madre y en la manera en que la recordaba y en si la versión de la historia que había vivido era la historia real, no lo sé, dije. Necesito más tiempo para saberlo, esta noche no hay más tiempo. Entonces dámelo vos. Pospones esto, ¿ta cuándo? Hasta que yo pueda verificar lo que dice ese documento de una manera que no dependa solo de Lou. Nell me miraba. ¿Por qué haría eso? Dijo, porque si Carl realmente hizo lo que decís, merece algo más que morir sin saber por qué. Merece saber que vos sabés. Merece enfrentar eso. Lo dije sin calcular exactamente si era verdad, pero sonó suficientemente verdadero para que llegara a algún lado. La muerte rápida es demasiado fácil para alguien que hizo lo que estás diciendo que hizo. Nell se quedó en silencio durante un momento que fue el más largo de la noche. Carl llegó a las 7 con una botella de vino y la cara de siempre. Que era la cara de un hombre de 54 años que lleva 10 años siendo viudo, y que ha construido una vida funcional alrededor de esa viudez. Me saludó con el abrazo de siempre. Le devolví el abrazo con los brazos que sabían demasiado para que el abrazo fuera lo mismo que 2 horas atrás. La cena fue la cena de siempre. Nell cocinaba extraordinariamente bien y eso no había cambiado. Las conversaciones familiares tenían las mismas dinámicas de siempre. El tío Ray, que según el cuaderno había sido corregido hace 4 años y que desde entonces era notablemente menos agresivo con su mujer, aunque nadie excepto yo y Nell sabíamos por qué, hablando de fútbol americano. El primo Dean. También corregido y también perceptiblemente diferente en los últimos 2 años, hablando de un negocio nuevo. Otras personas, otras conversaciones, el ruido familiar de siempre, y Nell en la cabecera, sirviendo, sonriendo, la abuela que todos creían conocer. A las 8, Nell fue a la cocina a buscar el postre. Yo fui detrás de ella. Abuela, dije en voz baja, ¿cuál es la porción de Carl? Me miró, ¿para qué querés saber? Para saber que no la mezclo con las otras y te ayudo a servir. Nell me miró durante un momento con la evaluación de siempre. La que tiene el borde dorado del plato, dijo, y las demás, bordes blancos. ¿Qué pasa si Carl come un plato de borde blanco? Que come tarta de manzana normal, y si alguien más come el de borde dorado, por eso te lo estoy diciendo. Salimos a la sala con los platos. Nell distribuyó con la precisión de siempre. Yo seguía detrás con los últimos platos, incluyendo el de borde dorado que era el de Carl. Cuando llegué al lugar donde Carl estaba sentado, puse frente a él el plato de borde blanco que había cambiado en la cocina en los 3 segundos en que Nell estaba de espaldas sirviendo a otros. El plato de borde dorado lo puse frente a la silla vacía que nadie había ocupado esa noche porque el primo Dean había tenido que irse antes del postre por una urgencia de trabajo que probablemente era real o probablemente era la excusa que usaba cuando quería salir temprano de las reuniones familiares. Nell sirvió el postre a las 8 de la noche con la sonrisa de alguien que ha terminado un trabajo bien hecho. Nadie comió el plato del borde dorado porque nadie estaba sentado en esa silla.
A las 9, cuando la gente empezó a irse, Nell recogió los platos con la rutina de siempre y el plato del borde dorado fue a la cocina sin que nadie lo hubiera tocado. Carl se fue a las 9:30 con la botella de vino vacía y el abrazo de siempre y sin saber nada de lo que había pasado en esa casa esa noche, cuando todos se fueron. Nell y yo estábamos solas en la cocina lavando los platos con el sonido del agua y el reloj de pared y nada más. ¿Lo cambiaste?, dijo Nell finalmente. Sí. ¿Cuándo servías a los otros? ¿Por qué? Porque necesito tiempo para saber si lo que dice ese documento es verdad de una manera que yo pueda verificar. Y si lo es, entonces hablamos de qué hacemos con eso. ¿Hablamos? Sí. Los dos, porque tenés 38 años de información que yo no tengo y que puede importar dependiendo de lo que encuentre. Nell lavó un plato durante un momento, y el cuaderno, dijo, está donde lo encontré. ¿Qué vas a hacer con él? Todavía no lo sé. Depende de lo que encuentre sobre mamá. Y si encontrás lo que yo encontré, entonces hay una conversación diferente. ¿Qué conversación? La de cómo se hace justicia de una manera que no te meta presa a vos y no destruya a las personas de esta familia, que no hicieron nada malo. Nell me miró con algo que no había visto antes en su cara. No era alivio. No era decepción. Era algo más cercano al reconocimiento de alguien que ve una cualidad en otra persona que no esperaba ver en ese momento. Tu madre hubiera hecho exactamente lo mismo, dijo, cambiar el plato, pedir tiempo para pensar antes de actuar. Una pausa. Era la más cuidadosa de mis hijos. Terminamos de lavar los platos en silencio. El cuaderno seguía en la caja de cedro. Carl estaba en su casa sin saber nada. Nell estaba en su cocina sabiendo todo. Y yo estaba en el medio con información que no podía ignorar y una decisión que no podía posponer indefinidamente. A las 10 de la noche le mandé un mensaje a mi amiga Cass, que era abogada y que tenía la habilidad de escuchar situaciones imposibles sin entrar en pánico antes de tener toda la información. El mensaje decía, necesito hablar de algo urgente. No por teléfono. ¿Mañana temprano? Respondió en 3 minutos, sí. ¿A las 8? A las 8. ¿Estás bien? Lo pensé. Era la pregunta que no tenía respuesta simple, no lo sé todavía. Pero voy a estarlo. Eso era lo más honesto que podía decir en ese momento. No era todo. No era la resolución ni la certeza de lo que iba a pasar con Carl. Con Nell, con el cuaderno, con la historia de mi madre que ahora tenía una versión nueva y perturbadora que necesitaba verificación antes de poder ser real de la manera en que las cosas necesitan ser reales para actuar sobre ellas, pero era lo que había. Y lo que había era suficiente para el día siguiente, que era cuando empezaba la parte que sí podía controlar. El cuaderno de Nell tenía 38 años de historia que no era solo su historia. Era la historia de mujeres que no tuvieron otras opciones y que crearon las suyas, lo cual era comprensible y aterrador al mismo tiempo y esas dos cosas no se cancelaban. Lo que yo tenía era algo que ellas no habían tenido, tiempo, una abogada amiga. Y la posibilidad de que la historia de mi madre todavía pudiera tener justicia de una manera que no requiriera que mi abuela terminara sus días en una celda, o que yo terminara los míos cargando con lo que ella había cargado sola durante 38 años. Eso no era garantía. Era posibilidad. Y la posibilidad era suficiente para empezar. Al día siguiente hablaría con Cass. Al día siguiente sabría más sobre lo que lo había firmado, y si había maneras de construir sobre eso que fueran más sólidas que el documento que Nell guardaba en la caja de cedro. Al día siguiente empezaría a entender si la historia de mi madre tenía una versión que podía existir en el mundo sin destruir todo lo demás que también era real. Esa noche antes de dormir, fui a la caja de cedro y saqué el cuaderno y lo guardé en mi bolso, que era el único lugar donde podía estar seguro de que nadie más lo encontrara por accidente mientras yo decidía qué hacer con él. Nell me vio desde la puerta de su cuarto cuando pasé por el pasillo. ¿Te lo llevas?, dijo, por ahora sí. ¿Para qué? Para que nadie más lo abra hasta que sepa qué hacemos con lo que hay adentro. Nell asintió. Mañana hablamos, dije, mañana hablamos. De todo lo que quieras saber, incluyendo lo de mamá, y Carl, una pausa, incluyendo Carl, dijo finalmente. Y en esa frase había algo que era entre la rendición de alguien que ha decidido que ya no carga esto sola y la apertura de alguien que reconoce que hay otra manera, aunque no sepa exactamente cuál. Me fui a dormir con el cuaderno en el bolso y más preguntas que respuestas y la certeza de que el día siguiente iba a ser diferente a cualquier otro día anterior porque ahora sabía cosas que no podía de saber y que iban a cambiar todo lo que venía después. Independientemente de lo que decidiera hacer con ellas, eso era aterrador. También era real. Y lo real, aunque sea aterrador, siempre es mejor punto de partida que la comodidad de no saber, porque yo había abierto la caja. Y las cosas que se abren no se cierran de vuelta. Solo se manejan. O no se manejan. Y esa, al final, era la única elección que siempre había sido mía. La moraleja. Moral de la historia: si tu familia tiene secretos oscuros, al menos asegúrate de que la abuela sepa cocinarlos bien. Y recuerda, nunca subestimes un cuaderno viejo.
Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.